Bien, como veis, hoy tenemos el punto de vista pro ministerio masculino, que tiene que ver con, pro ministerio plural, que tiene que ver con la defensa, como vamos a ver, de las personas que opinan que la mujer sí puede tener ministerio de enseñanza en la congregación, no solamente oración y participación esporádica en el culto libre, sino que además también pueden desarrollar lo que es el ministerio de enseñanza, ¿no? Entonces, os dije, os comentamos la semana anterior que aquí en el medio había una postura intermedia que se ajustaba más a lo que es el ministerio plural, ¿no? Pero es tan sutil la diferencia que hay entre esa postura y lo que es el ministerio plural que he visto mejor integrarla dentro de este, ¿no?, que vamos a ver en esta noche, el ministerio plural. Y cuando se habla de ministerio plural, habla concretamente de eso, ¿no? Vamos a redefinir o a volver a definir o a repasar lo que era el concepto de ministerio, que ya vimos en algún momento, en los estudios estos que estamos dando acerca de la Iglesia, y vamos a ver qué implica que haya un ministerio plural, ¿no? Entonces, va a ser sencillo de entender, puesto que ya llevamos un recorrido importante del punto de vista tradicionalista, del punto de vista del liderazgo masculino, las posturas más conservadoras, ¿no? Y ahora nos vamos acercando poco a poco, ahora mismo estamos, digamos, en un proceso de postura moderada y nos vamos acercando hacia lo que son las posturas más progresistas, ¿no? Algunos la llamarían liberales, pero yo no me atrevo a ponerle ese calificativo, ¿no? Me contento con llamarla progresista, ¿no? O igualitarista, ¿no? Con el punto de vista igualitario que veremos, Dios mediante, en otra sesión más adelante. La postura pro ministerio plural tiene como lema el versículo tomado del profeta Joel, que luego en Hechos capítulo 2 se repite y se interpreta además cuando dice: vuestros hijos e hijas profetizarán. Sí me gustaría que le echara un vistazo, si tenéis la Biblia delante, ¿vale?, al libro de Hechos, capítulo 2, para ver este versículo, porque hay algo sumamente interesante en lo que se dice allí. En Hechos 2, versículo 17. Cuando viene el Espíritu Santo en el día de Pentecostés y ocurre todo aquello de las lenguas y todo eso que ya conocemos, ¿verdad? Hay algo importante que Pedro interpreta de la profecía de Joel y que tiene que ver con esto. Dice así, el versículo 17. Y va a acontecer, más que acontecerá, va a acontecer en los postreros días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y ahora dice el profeta: y vuestros hijos y vuestras hijas. ¿Por qué hace esa distinción, no? Hoy diríamos que está usando un lenguaje inclusivo, ¿no? Y está incluyendo al varón y a la mujer, y además los diferencia. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Vuestros ancianos soñarán sueños. E incluso sobre mis esclavos y sobre mis esclavas, fijaos que de nuevo usa un lenguaje inclusivo, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Contextualizando este versículo, en la época en la que el profeta Joel lo enuncia, o Dios por medio del profeta Joel lo enuncia, las hijas no disfrutaban de los privilegios que tenían los hijos. Los jóvenes no eran considerados importantes dentro de la sociedad. Estaban ahí en un intermedio entre la adultez y la niñez, y por lo tanto se consideraba que si un joven
y tenéis el libro de Eclesiastés, donde e Isaías también, donde se dice que es una maldición para el pueblo que sus gobernantes fueran jóvenes, ¿no? No se les tenía tan en cuenta como a un adulto, ¿no? A los ancianos ya de bastante edad, pues ya se lo consideraban que se le había pasado pues el ser fructíferos en ese sentido, ¿no? Y los esclavos y las esclavas, si ya los esclavos estaban considerados como nada, sin derecho a ninguno, las esclavas más todavía, ¿no? De modo que esta inclusividad que el Señor usa aquí está poniendo de manifiesto un hecho importantísimo. Y es que a las personas que no se le estaba dando la consideración necesaria y debida en su sociedad a nivel religioso, con la llegada del Espíritu se iba a inaugurar una época diferente dentro de lo que era la Iglesia en este caso, y donde iba a haber una inclusividad de tal categoría que ni en el antiguo pacto se conocía. Por eso es que se menciona a las hijas, a los jóvenes, a los esclavos, a las esclavas, porque el Espíritu Santo no iba a estar limitado a los máximos representantes sociales, ¿no? O culturales de la época, sino que se iba a extender a toda persona. De ahí que Pablo escriba en Gálatas 3 que en Cristo ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos sois uno en Cristo, ¿no? Y esto es importante que lo tengamos en cuenta para ver todo lo que tenemos que explicar en esta noche, ¿no? Hay 4 principios que los que defienden esta postura del proministerio plural sostienen y sobre el cual van a basar sus argumentos, ¿no? Estos 4 principios o conceptos que tenéis aquí están, quizá el máximo representante de esta postura dentro del ámbito evangélico, así más conocido a nivel académico, se llama Walter Liefeld. Walter Liefeld ha escrito bastantes libros de lo que es comentarios bíblicos, pero aparte también tiene algunos libros sobre hermenéutica y sobre homilética, ¿no? Entonces es muy importante lo que este hermano nos comparte al respecto, ¿no? Entonces, estos propulsores de la postura pro ministerio plural se hacen las siguientes cuestiones. Primera, hay un principio semántico, ¿no? Es decir, relacionado con las palabras, relacionado con el significado de las palabras. Y por lo tanto ellos dicen, bueno, ¿cómo se definen los términos que en cada momento se usan? El lenguaje ha evolucionado, el lenguaje está en constante evolución y por lo tanto tendremos que retroceder en el tiempo para ver qué significado o qué sentido tenían ciertas palabras en el momento en el que se escriben, ¿no? Que ya habían evolucionado muchas de ellas, ¿no? Que no eran inventos de ese siglo, sino que ya venía de muchos años y por lo tanto había un lenguaje ya evolucionado. A esto lo llaman ellos la cuestión semántica, yo he preferido llamarlo el principio semántico, ¿no? El segundo principio, fundamento, tiene que ser o tiene que ver con la aplicación. Es decir, se puede demostrar de manera satisfactoria que los textos clásicos al respecto del ministerio de la mujer están vinculados o no a circunstancias históricas concretas. Es decir, cuando Pablo escribe a los corintios y le dice que la mujer tiene que ponerse el velo, estamos seguros y podemos dar una explicación satisfactoria, una demostración, una evidencia satisfactoria de que ese texto no está vinculado a un contexto histórico, a una circunstancia histórica concreta, o se puede extender más allá del tiempo en el que se dice. Lo mismo que se habla del silencio de la mujer, que la mujer calle en la congregación porque no les es permitido enseñar, etcétera, etcétera, ¿no? El tercer principio es el principio de armonización. Es decir, si en otros pasajes bíblicos sí se permite la participación audible de la mujer,
como hemos visto en 1 Corintios capítulo 11, donde la mujer puede orar y puede profetizar, si ha encontrado una solución al aparente conflicto con otros pasajes que dice, por ejemplo, Pablo, que la mujer es necesario que esté en silencio, porque no le es permitido enseñar ni hablar a la congregación. ¿Cómo conjugamos, cómo casamos estos versículos que aparentemente están en contradicción? Y hay que hacerlo de manera armónica, sin que se contradigan, porque obviamente Pablo no se va a contradecir, y tendremos que buscar esa armonía. Y el cuarto principio es un principio de contextualización inversa o transferencia. Y esto consiste en lo siguiente, fijaos que es muy sencillo de entenderlo. Si hoy día se prohíbe la participación de una mujer en un ministerio concreto, como es el ministerio de enseñanza, por ejemplo, ¿estamos seguros de que dicho ministerio es idéntico al ministerio bíblico donde se prohíba que la mujer participe? Es decir, si Pablo dice en su momento, no permito que la mujer enseñe ni tenga autoridad sobre el varón, ¿de qué ministerio está hablando Pablo? Si está hablando de algún ministerio. Y si ese ministerio sobre el cual prohíbe Pablo que la mujer participe, tiene o es el mismo, es idéntico al que nosotros llamamos hoy ministerio de enseñanza o ministerio de la palabra, ¿no? Entonces, a esto se le llama un principio de contextualización inversa, es decir, desde lo nuestro hacia lo que fue en el siglo I, ¿no? Y tendremos que averiguar si el ministerio que nosotros decimos que la mujer no debe de desarrollar es idéntico a aquel que Pablo decía en naturaleza, en cualificaciones, en alcance y en forma. Y si es así, ¿qué conclusiones podemos nosotros sacar para el siglo XXI, para la iglesia del siglo XXI? Si se puede transferir, si se puede extrapolar aquello a lo nuestro, ¿vale? Volvemos a hacer esta exégesis de estos pasajes, ¿no? Este estudio, digamos, un poco más intenso, más intensivo de los pasajes clásicos que estamos tratando. Entonces, para no desmerecer a las otras opiniones, estamos usando los mismos pasajes. Y ya hemos visto cómo lo usan unos y cómo lo están usando otros, ¿no? Entonces vamos a centrarnos ahora en el silencio de la mujer, en lo que Pablo habla en 1 Corintios capítulo 14, de los versículos 34 al 37, ¿no? Las mujeres callen en las iglesias porque no les es permitido hablar, sino estar sujetas, como también la ley lo dice. Y si algo, pero si quieren o desean aprender algo, que pregunten en sus a sus maridos en casa, ¿no? Porque es vergonzoso para una esposa hablar en la iglesia. Bien. Los que defienden la postura pro ministerio plural dicen que este pasaje de 1 Corintios capítulo 14 está regulando, igual que opinaban los del liderazgo masculino, está regulando la forma en que hombres y mujeres están alabando la iglesia, sobre todo la oración y la profecía, ¿no? Pero añaden, el evangelio no debía de ser inapropiadamente indecoroso en esa sociedad. Quedad con esta idea. El evangelio no podía ser indecoroso en esa sociedad. El evangelio debía de ser llevado a la sociedad en un momento concreto, con unas circunstancias concretas, con un papel de la mujer concreto, con una serie de códigos sociales, códigos religiosos, códigos lingüísticos, código de honor, código de vergüenza, concretos, ¿no? Acordaos que Pablo dice en un momento que a todos me he hecho de todo para que de algún modo gane a todos, ¿no? Es decir, que él se va acomodando a las diferentes circunstancias sin variar, obviamente, el mensaje, la esencia del mensaje bíblico, ¿no? Pero sí se acomodaba
a las diferentes circunstancias. Dice, al judío me echó judío, al griego me echó griego, etc. ¿Eso significaba que Pablo era un traidor a la palabra del Evangelio? En absoluto. Él tenía una estrategia sabia que le hacía acomodarse, en cierto sentido, a las circunstancias sociales de cada época y de las personas con las que él se relacionaba, ¿no? De modo que el Evangelio en aquella época no debía de verse como algo indecoroso, es decir, no podía ir contra las normas sociales. Y por eso es que dice Pablo, lo que está elaborando aquí es un código de conducta que las mujeres debían de respetar en la congregación para que el Evangelio no resultara indecoroso en esa sociedad. Cuando Pablo menciona lo de la ley dice, tiene que ver con el Antiguo Testamento de nuevo, como opinaban también los del proliderazgo masculino, tiene que ver con la ley del Antiguo Testamento, pero hay algo interesante aquí. Fijaos, dice Pablo, sino que estén sujetas, no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como la ley dice. Mirad, cuando se hace un análisis gramatical, especialmente en griego, pero aunque también en castellano, pero especialmente en griego, hay que buscar un antecedente. Es decir, la ley dice, ¿qué dice la ley? Hay que buscar ese antecedente, porque Pablo ha dicho aquí, como también la ley dice. ¿Pero qué dice la ley? ¿Que estén sujetas o que no les es permitido hablar? Normalmente, por regla general de la gramática, dice que el antecedente es el más inmediato en proximidad, es decir, cuando está escribiendo lo más cercano a lo que se acaba de decir, ¿no? De modo que lo más cercano a esta frase, la ley dice, lo más cercano es estar sujetas. No tiene que ver con no les es permitido hablar. La ley del Antiguo Testamento en ningún momento dice que la mujer no deba de hablar. Por eso el antecedente de la ley dice se está refiriendo a la sujeción de la mujer al varón, de la esposa al esposo. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Pues porque nos invitará a repensar qué quiere decir Pablo cuando afirma esto de la ley dice. La ley dice que las mujeres estén sujetas, no que no hablen. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Y ya de paso, explican el verbo hablar, ¿no? Porque hay gente que te lo despacha diciendo, no, aquí hablar significa pronunciar palabras. Y por lo tanto, a la mujer se le impide hablar en la congregación. No se le permite hablar ninguna palabra en la congregación. Bien. Eso sería una explicación simple, ¿no? Pero indudablemente, si buscamos el simplismo en estos casos, nos dejamos muchas cosas que debemos de aprender, ¿no? Este término hablar, ya decían los del liderazgo masculino, que significaba hacer preguntas. Pero ampliamos un poquito más. Déjame un poquillo. A ver si logro ver. Bueno, intento ver a los participantes aquí. Perfecto. Es que os he silenciado para que no haya interferencia, ¿vale? Disculpadme. El verbo la leo, que te dice la gente, no, esto significa hablar. Punto. Bien. Pero nos dejamos mucho significado que hay en el fondo de esa palabra. Significa hacer preguntas que implican, dice Fefe Bruce, que implican un juicio negativo de las declaraciones proféticas. Contexto en el cual Pablo está diciendo esto de que a la mujer no les es permitido hablar. Contexto de que Pablo está regulando cuando hay que orar y cuando hay que profetizar. Y si uno está profetizando,
no debe de estorbar al otro que está profetizando también. Y uno no puede profetizar si no, no puede hablar en lenguas si no hay quien las interprete. Y un profeta tiene que esperar el turno a que uno acabe y empiece el otro. Y uno no puede orar y el otro estar profetizando. Tiene que haber un orden, ¿no? Por eso Pablo concluye toda esta perícopa, la concluye diciendo, porque Dios es un Dios de orden. Por lo tanto, Pablo está estableciendo un orden en la congregación de Corinto. ¿Y qué es lo que ocurría? Pues, si le echáis un vistazo a todo el capítulo 14, vamos a ver en algún momento que Pablo dice que cuando el profeta habla, los demás deben de examinar si lo que ese profeta ha dicho es de acuerdo a la revelación general o no. Es decir, que no esté contradiciendo todo lo enseñado hasta ahora. Y esto es un contexto muy determinado que ahora veremos, que tiene una importancia grandísima, ¿vale? Por lo tanto, en la iglesia primitiva se practicaba lo que se llama, lo que Donald Carson llama la evaluación oral de las profecías. Esto significa que unos evaluaban a otros, y decían, pues hermano, creo que aquí no está en consonancia, no está de acuerdo o no sigue el hilo doctrinal que venimos hasta ahora, aquí hay algo que no encaja bien. Y la gente hacía eso durante el culto, ¿no? Y se cuestionaba si lo que el profeta había dicho era una profecía adecuada, una profecía real o era una profecía falsa, ¿no? De modo que los creyentes cuando se reunían hacían esto, se levantaba el profeta, daba la profecía y los demás examinaban a ver si esa profecía que esa persona había dicho era adecuada o no. La costumbre griega, la costumbre judía impedía que una mujer tomara parte en diferentes discusiones donde había hombres, ¿no? Y en esa sesión dialógica, que yo he llamado sesión dialógica por ponerle un nombre más o menos acertado, adecuado a lo que estamos hablando en 1 Corintios 14, 26, fijaos el término que usa Pablo ahí, en 1 Corintios 14, 26. ¿Qué hacer pues, hermanos? Cuando os reunáis, cada uno tiene salmo, tiene doctrina, tiene revelación, tiene lenguas, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Y si alguno habla en lenguas, que sean 2 o a lo más 3 y por turno y uno interprete. Y si no hubiera intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Los profetas hablen 2 o 3 y los demás disciernan, juzguen. Es el término que usa aquí Pablo. Los demás disciernan. Y si a otro que está sentado le fuera revelado algo, calle el primero, porque todos podéis profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Este es el propósito de la profecía en el siglo I de la iglesia, ¿vale? Exhortar y aprender. Porque, dice después Pablo, pues los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, ¿no? Fijaos lo que le he dicho en el versículo 29. Los profetas hablen 2 o 3 y los demás disciernan, juzguen. Juzgar si lo que había dicho era correcto o incorrecto en ese mensaje, ¿no? Y ahí en esa sesión dialógica, donde se exponía la doctrina de la iglesia, se discutía eso. Y Pablo, cuando le dice aquí, a la mujer no les es permitido hablar, se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a que no debe de juzgar la autoridad del profeta que se ha levantado a hablar. Ese es el concepto profundo de la palabra hablar en este pasaje. No es decir, no, la mujer mutis, la mujer no puede hablar absolutamente nada. No es un mutismo absoluto. Se le está diciendo que no juzgue la profecía del profeta que se acaba de levantar. No ejerza autoridad juzgando la profecía de ese profeta. Ahora lo veremos un poco más adelante, un poquito de manera más detallada. ¿Esto cómo se aplica al siglo XXI? Es decir, no estamos en la iglesia del siglo I, no tenemos costumbre de tener profetas que se levanten a decir profecías, etcétera, etcétera. ¿Esto cómo se aplica a nosotros hoy en el siglo XXI? Bueno, actualmente la autoridad con la que se puede juzgar es con la palabra de Dios. La autoridad con la que nosotros podemos juzgar algo es
tiene como referente la palabra de Dios. Y esto es muy importante, porque la palabra de Dios es accesible a hombres y a mujeres. Y lo mismo puede comprender una mujer la palabra de Dios que la puede comprender un hombre. Por no decir que mejor. Vamos a dejarlo en iguales, ¿no? En empate. Lo mismo lo puede comprender un hombre que una mujer. Y cualquiera que avise de una falsa enseñanza lo hace teniendo como referente la palabra de Dios. Pensemos esto. Si alguien viene a nuestra iglesia, da un mensaje bíblico, donde a nosotros hay algo que nos chirría, que no nos suena de manera adecuada, ¿en base a qué estamos nosotros diciendo que ese mensaje no se adecúa al contenido bíblico? En base a la palabra de Dios. Es que no tenemos otro referente. ¿Y la palabra de Dios está limitada exclusivamente a los hombres? ¿O una mujer puede juzgar si ese mensaje está bien dicho o no? Porque hoy día nadie puede venir afirmando que tiene una inspiración, un mensaje que Dios le ha dado, y ese mensaje está revestido de autoridad divina. Hoy día nadie puede decir eso, como se hacía en la iglesia del siglo I. Era revelación de Dios, era inspiración de Dios y se emitía el mensaje profético. Por una cuestión racional y lógica. Y es que el canon bíblico, toda la revelación bíblica, no se había formado. Y por lo tanto, había maestros y había profetas en la iglesia primitiva que gozaban de esa autoridad. Pero hoy día, con el canon cerrado y con toda la revelación completa, ningún maestro ni ningún profeta puede venir a decir: os traigo un mensaje nuevo de parte del Señor. Juzgadlo si es o no del Señor. Lo juzgamos en base a la Escritura, teniendo como referente la Escritura. Dice Alfred Cohen al respecto de esto que hay una estructura convencional, y es que la Iglesia debe procurar que el testimonio no sea perjudicado con actitudes o con forma de comunicación contrarias a las costumbres convencionales, ¿no? Con esto viene a decir este hermano, además de la Asamblea de Hermanos, viene a decir que la Iglesia tiene que adecuarse a una estructura convencional, pero al mismo tiempo hay una estructura creacional. Y es que el hombre y la mujer deben de permanecer en el orden creacional querido por Dios, que ahora explicaremos en un momento más adelante, ¿no? Así que, hermanos, no sé si comprendéis la importancia de este hecho, que la mujer no podía, en este caso, juzgar lo correcto o lo incorrecto del mensaje de un profeta. Pero es que no era solamente la mujer, es que era también el hombre. Es que si un profeta estaba hablando, el otro tenía que callarse. No le era permitido hablar. Es que el mismo término que se usa aquí para mujer. Y dice en el 28, si no hubiera intérprete, el que está hablando en lenguas calle en la iglesia. Lo mismo que la mujer. Versículo 30. Y si a otro que está sentado le fuera revelado algo, calle el primero. Lo mismo que la mujer. Por lo tanto, hermanos, si somos consecuentes, Pablo no está defendiendo aquí en ningún momento el silencio absoluto de la mujer en la congregación. No le está diciendo que no puede orar ni puede levantarse a tener una palabra. No solamente lectura de la escritura, sino además interpretación. Pablo no está diciendo eso aquí. Y extraer eso de aquí es hacer eisegesis, es decir, traer un preconcepto y meterlo ahí en el texto para que diga lo que nosotros queremos que diga. Porque el texto bíblico es el que es, ¿no? Y hay que hacer, por lo tanto, esa exégesis de ver los términos que significan en su punto concreto, ¿no? Y esto es lo que Pablo habla aquí, de que la mujer calle, pero igual que el profeta e igual que el que tiene
lenguas. Calle si no es el momento de hablar. Y en este caso, el momento de juzgar lo correcto e incorrecto no era el momento adecuado para que una mujer hablara. Y punto. Y nadie se enfadaba en ese momento, ¿no? Igual que el profeta no debía de enfadarse, ni el que tenía lenguas podía enfadarse de que se tenían que callar, ¿no? Así que hay que ser consecuentes con lo que Pablo escribió y asumir las consecuencias de esto, ¿no? Avanzamos un poquito. Vamos con el siguiente pasaje también clave. Cuando se habla de que la mujer aprenda en silencio. 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 8 al 15, que no vamos a parar a leer, que ya lo conocemos. Además lo tenéis ahí y luego lo podéis ver tranquilamente. Estos hermanos se centran en unas palabras que usa aquí Pablo. Pablo dice, no permito. No permito. Y la pregunta que surge ¿es una orden de Pablo? Perdón, ¿o es una práctica personal? Es decir, ¿era algo que Pablo acostumbraba a hacer y que en este caso ahora no permitía? ¿O era una orden que Pablo estaba dando, un mandamiento? Pues la mayoría de los eruditos dicen que la palabra que se usa aquí para no permitir, no permito, en este caso negativa, ¿vale? Tiene que ver con una práctica personal. ¿Recordáis 1 Corintios capítulo 7, cuando Pablo dice aquello de las vírgenes y todo eso? Pero digo esto no como mandamiento, sino como opinión personal, ¿no? Lo tenéis y también creo que por el capítulo 11, no, perdón, esto en el capítulo 7, ¿no? Dice, lo digo no como mandamiento del Señor, sino lo digo yo, como que soy Pablo, ¿no? Y él diferenciaba, como veis, su opinión del mandamiento del Señor. Y en este caso, dicen los eruditos, esta palabra que se usa aquí, permitir, tiene que ver con una práctica personal de Pablo, no con un mandamiento, no con una orden. Porque Pablo hubiera usado, dicen ellos, otro término diferente. Bien. Vamos con el término clave de todo el pasaje, y es enseñar. Dice, versículo 11, la mujer aprenda en tranquilidad, en toda sumisión, porque no permito a la mujer enseñar ni dar órdenes al varón, sino estar en tranquilidad. Este es el pasaje complicado, ¿no? Entonces, vamos a usar el principio semántico que mencionaban estos hermanos al principio, por eso lo he puesto en azul, coincide con lo que hemos visto allí en la segunda diapositiva el principio semántico, ¿no? ¿Y quiere decir esto? ¿Qué significa enseñar? Para nosotros enseñar tiene una serie de connotaciones, tiene todo un campo semántico, ¿no? Todo un conjunto de significados. Porque enseñar significa también mostrar, ¿no? Por ejemplo, si tú a una persona dices, a ver, enséñame tu reloj. Le enseñamos el reloj. No le estamos dando instrucción, ¿verdad? O cuando lo decimos, te voy a enseñar matemáticas. Le estamos diciendo que le vamos a transmitir una serie de instrucciones, una serie de conocimientos de esa materia de matemáticas, ¿no? O cuando le decimos a un niño, te voy a enseñar lo que es bueno. No es que le va a dar una serie de instrucciones de lo que es bueno, sino que ese término enseñar significa te voy a reprender, te voy a castigar, ¿no? Te voy a enseñar lo que es bueno. Entonces, fijaos que ya en nuestro propio idioma la palabra enseñar tiene muchas connotaciones. Pues en griego ocurre exactamente igual. La palabra didasco tenía muchas connotaciones. No podemos limitarlo solamente a decir enseñar la doctrina. No podemos limitarla a eso. ¿Por qué? Porque incluía la evangelización y se usa en el Nuevo Testamento para cuando se evangeliza. Incluía también la formación, incluía la transmisión de conocimientos a discípulos. Dice otro erudito que se usaba este término para iniciar personas en el mensaje de Jesús para que vengan a la fe, lo que es la evangelización,
avanzar en el conocimiento, hacer comprender el mensaje del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento para conducir a alguien a vivir y a pensar. Enseñanza práctica y enseñanza teórica. Hablar y actuar en obediencia a la fe, a dar directrices, a ordenar, a decidir y a mandar. Todas esas connotaciones tiene el término enseñar. Dice otro erudito que probablemente lo que Pablo tenía en mente era la enseñanza apostólica. Por lo tanto, una enseñanza de autoridad. Otro autor dice: lo que Pablo no permite a la mujer es ser un maestro del mismo género que aquello de los que habla en Hechos 13, en 1 Corintios 12 y en Efesios 4, que son la lista de dones fundantes que Pablo enumera para hablar del fundamento de la iglesia. Y por lo tanto, esos maestros que debían de enseñar eran aquellos que estaban asentando las bases doctrinales de la iglesia de una vez por todas. Es decir, que eran gente llamada y equipada por Dios y reconocidos por la iglesia como personas que tienen autoridad en materia de doctrina y de interpretación. Y de nuevo, repetimos, en el momento en el que Pablo está escribiendo, no estaba la revelación completa ni estaba el canon hecho. Y como no estaba hecho, la enseñanza que se daba era enseñanza autoritativa, enseñanza con autoridad. Dicen estos autores. Lo que Pablo está prohibiendo aquí es precisamente eso, que sean las mujeres las que pongan la base fundamental de doctrina de la iglesia, porque eso solamente lo ha dado Dios a las personas que él ha elegido, y en este caso han sido varones. Los apóstoles, los profetas y maestros que él enumera ahí en Efesios capítulo 4. Porque luego sí había profetas más adelante, pero no eran profetas donde se fundaba la iglesia. Y había maestros, pero no eran los maestros que fundaron las bases doctrinales de la iglesia. ¿Os dais cuenta? Por lo tanto, el término enseñar tiene una connotación doctrinal muy importante, de autoridad doctrinal muy importante. Porque el ser maestro implicaba además una relación de autoridad entre el maestro y el discípulo. Y esa relación de autoridad es la que Pablo está prohibiendo aquí. Mateo 23:8, ya lo vimos creo que el domingo pasado, ¿no? No queráis que los hombres os llamen maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, ¿no? Y lo dice Santiago: no os hagáis maestros muchos de vosotros. Maestros autoritarios, maestros que querían esa autoridad, que querían disfrutar de esa autoridad. Otro autor, en una revista de teología importante, dentro de la Academia de Teología, dice: antes de la redacción y canonización de los libros del Nuevo Testamento, los maestros eran los administradores de la verdad cristiana. ¿Os dais cuenta de esto? Su autoridad era absoluta y normativa, siempre que hubieran sido debidamente formados e investidos de autoridad. Actualmente, dice él, la autoridad reside en el texto de la Biblia y no en la persona que enseña. Esto es importantísimo saber esto. La autoridad no reside en el mensajero. La autoridad reside en la Escritura, en la Biblia. ¿Puede una persona hoy día enseñar con autoridad? Sí, siempre y cuando esté sometida a la Escritura. Pero quien tiene la autoridad no es el maestro. Es el contenido de la Escritura. Y esto es importantísimo saberlo, porque nos va a traer más luz a la hora de interpretar este pasaje, ¿no? Por lo tanto, de lo que Pablo está hablando aquí es de una formulación de la doctrina obligatoria para todos los cristianos. No está hablando
de enseñar con la lectura de un texto bíblico, tal y como lo tenemos hoy, de la lectura de un texto bíblico y la explicación del mismo, que es lo que nosotros hacemos, que es lo que el hombre hace. Pablo no está restringiendo eso. El que una mujer se levante, tenga el texto bíblico, lo lea y lo explique. Porque ella no está ejerciendo autoridad, igual que no la está ejerciendo el hombre tampoco. Quien ejerce la autoridad es la escritura. Pero en aquellos tiempos, como no tenían la escritura completa, sí gozaban de esa autoridad. ¿Veis la diferencia? Para mí es, como dirían los americanos, crystal clear, ¿no? Tan claro como el cristal. Para mí es clarísimo entender esto, ¿no? De modo que así se explica este pasaje, ¿no? Con el término enseñar. Ahora, hay otros términos que aparecen aquí. Seguimos con el mismo pasaje. Pero entonces, ¿por qué Pablo dice que no le permite dar órdenes al varón? El término ese aucentein que vimos la semana pasada, el verbo aucenteo. ¿Por qué Pablo dice eso, que no le permite tener autoridad sobre el varón? O ejercer, dice más bien, ejercer autoridad sobre el varón. ¿Qué significa eso? Pues significa actuar por iniciativa propia. Esta es una explicación de Czeslaw Speak. Para mí es un erudito buenísimo, buenísimo, de los mejores que uno puede leer. Dice él, este verbo, aunque aparece solamente aquí en el Nuevo Testamento, pero en otros contextos, fuera del Nuevo Testamento, significa actuar por iniciativa propia, como dueño absoluto, asumiendo por voluntad propia una responsabilidad. Dice otro autor que el verbo dar órdenes o ejercer dominio significa dominar, tomar la dirección de una manera violenta y agresiva, veis la connotación negativa del verbo, de una manera violenta y agresiva y causar problemas. Otro autor, Walter Lippmann, habla él de que este término significa una dominación y una apropiación de una persona del derecho de iniciar u originar algo. De ahí que yo expliqué la semana pasada que este verbo, aucentein, de ahí hemos tomado nosotros la palabra autor, ser el autor, ser el origen de algo. Entonces dice, este término lo que implica es esto, que alguien domine y se apropie el derecho de iniciar u originar algo. Y lo que Pablo está prohibiendo aquí es una pretensión desmesurada de autoridad o de intrusión ilegítima de autoritarismo. Así que ese es el concepto de ejercer autoridad. No es lo que hemos entendido de que no, que una mujer cuando se levanta a orar o cuando se levanta a decir algo en la congregación, si guía a la congregación con una oración y al final la iglesia tiene que decir amén, ya ella está ejerciendo autoridad para que el hombre diga amén. Esto es volverse locos. Esto es llevar las cosas a un extremo que no tiene lógica, ¿no? No tiene lógica bíblica. Tendrá lógica de otro estilo, pero no tiene lógica bíblica ninguna, ¿no? O si una mujer se levanta a leer un pasaje y menciona pues que debemos ser más fieles al Señor y tal, ya está ejerciendo autoridad porque le está diciendo al hombre lo que tiene que hacer. ¿Pero es que no lo está diciendo ella? Es que lo está diciendo la Biblia. ¿Os dais cuenta de la diferencia? Ahora, a mucha gente se le escapa una pequeñísima palabra que Pablo usa y que nosotros hemos traducido por ni dar órdenes. No permito a la mujer enseñar ni dar órdenes. Aquí hay una figura semántica que Pablo usa mucho en sus escritos y es que une dos conceptos del mismo campo semántico y el segundo término amplía el primero. ¿Y qué dos términos está usando aquí Pablo del mismo campo semántico? Enseñar y dar orden. De modo que si el de dar orden tiene que explicar al de enseñar,
podríamos traducirlo: no permito a la mujer enseñar dando órdenes o ejerciendo dominio autoritariamente sobre el varón. Ya cambia mucho la cosa, ¿os dais cuenta? Porque la mujer no debía de sentar las bases doctrinales de la Iglesia, cosa que estaba puesta para aquellos que Dios había elegido. Y es curioso la evolución que ese término enseñar ha tenido a lo largo del tiempo. Y ya tan temprano en el siglo II, muy poquito después de cuando Pablo dijo estas cosas, apenas 40 años después, el verbo enseñar ya no se usaba tanto a nivel de iglesia. Se usaba el término categismos, de donde viene nuestra palabra, que no usamos nosotros, no sé por qué razón, pero bueno, no la usamos, catecismo. Todos hemos escuchado la palabra catecismo, ¿no? El catecismo de la Iglesia Católica. Y muchos quizá hasta os hayáis criado con él en la escuela, ¿no? El catecismo. Yo se lo veía a mis compañeros de clase en la escuela, ¿no? El catecismo. Pues ese término, que significa instrucción oral, es el que en escritos tan tempranos en el siglo II se usaba. Ya no se usaba tanto enseñar, porque el término enseñar implicaba una autoridad incuestionable. Pero después lo que se hacía era instruir oralmente a las personas. ¿De qué se les instruía oralmente? De lo que se había dicho de manera autoritaria, lo que habían dicho otros de manera autoritaria, cosa que Pablo está prohibiendo aquí a la mujer. ¿Os dais cuenta? Es que es fundamental entender esto. ¿Qué significa el término tranquilidad? Porque dice Pablo también que la mujer esté en tranquilidad. Lo ha mencionado 2 veces, ¿no? Lo tenéis ahí señalado en el pasaje. Pues algo tan natural como lo que él ha dicho también en 1 Timoteo 2:2, cuando dice que los creyentes debemos orar por las autoridades para que vivamos quieta y reposadamente. Pues el mismo término que está usando aquí, jesugía. Entonces el término jesugía significa eso, reposadamente. No tiene otra connotación diferente, ¿no? Dice que oremos por los reyes, por todos los que están en eminencia, a fin de que podamos vivir tranquila y sosegadamente, con toda piedad y dignidad. Pues es vivir en ese espíritu de sumisión, es vivir con esa virtud de estar en paz, de estar tranquilo y de no estar agitados, ¿no? Por nada. Pues el mismo término que Pablo está usando aquí, ¿no? Que no haya agitación a la hora de que la mujer aprenda, algo que ya le estaba permitido a la mujer, algo que no permitía la ley, ¿eh? La ley judía, los rabinos no permitían que las mujeres fueran instruidas en la escritura. Y Pablo ya dice aquí que la mujer aprenda. Es decir, que ahí hay un paso importantísimo, pero que aprenda con tranquilidad, que no haya esa sublevación ni haya nada raro en ese sentido, ¿no? Que esté en paz, que aprenda bien y que aprenda con tranquilidad, ¿no? Claro, ahora tenemos que aplicar un principio de armonización, por eso lo tenéis ahí en color morado, el principio de armonización. Es decir, si hay pasaje en el texto bíblico, en Hechos 18:26, que este sí me gustaría que lo considerásemos. No sé cómo vamos de hora. Vamos. En Hechos 18:26, donde Lucas, en este caso, está mencionando algo importantísimo que ocurre en la iglesia primitiva. A ver cómo casamos eso con lo que Pablo dice aquí, ¿no? Fijaos, Hechos 18:26. Comenzó a hablar osadamente en la sinagoga. Bueno, vamos a coger el contexto porque si no nos perdemos. Dice, llegó entonces, versículo 24, llegó entonces a Éfeso cierto judío de nombre Apolos, de origen alejandrino. Y ahora fijaos cómo lo define. Varón elocuente y poderoso en las escrituras. La envidia de todos los predicadores. Este había sido oralmente instruido en el camino del Señor.
preparado además, muy preparado. De nuevo, la envidia de todo predicador, ¿no? La envidia de toda iglesia, podríamos decir, tener un predicador así, ¿no? Elocuente, poderoso a la escritura, instruido en el camino del Señor. Dice además, y como era de ferviente de espíritu, además, bien, con los pantalones bien puestos, permitidme la expresión, dice, hablaba y enseñaba con esmero, de nuevo, la envidia de todo predicador, las cosas acerca de Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar osadamente en la sinagoga. Pero al oírlo, Priscila, mujer, y Aquila, hombre, oye, ¿por qué no mencionó primero a Aquila? Hombre, lo suyo sería primero el marido y luego la mujer. No sé, porque Lucas ha mencionado primero a Priscila y luego a Aquila, pero lo ha hecho. Al oírlo, Priscila y Aquila lo tomaron aparte, la envidia de todo predicador, que si te tienen que corregir, te lo hagan aparte, y le explicaron más exactamente el camino. O sea que a un hombre elocuente, poderoso en las escrituras, instruido en el camino del Señor, ferviente de espíritu, que enseñaba con esmero, que era osado al hablar, una mujer, Priscila, le iba a enseñar el qué. ¿Quién era este hombre para corregir, o quién era esta mujer para corregir a Apolos? Pues lo hizo. Aparte, pero lo hizo. Y Apolos podía haber dicho, un momentito, Priscila, un momentito, que tú eres mujer, que yo soy varón, que yo sé lo que he dicho, que tú me parece que no debes de extralimitarte en tus funciones. Tú no debes de enseñarme a mí que soy varón. Si una mujer enseña a la congregación sin ejercer autoridad ni sobre su marido, ni sobre los que tienen autoridad en la iglesia, sino sometiéndose a esa autoridad, no parece que pueda prohibirse el ejercicio de un don que el Señor le ha dado. Por lo tanto, lo que Pablo está haciendo aquí es dar una orden relativa. No está prohibiendo que la mujer enseñe. Está prohibiendo que la mujer enseñe de manera autoritaria y que quiera ejercer esa autoridad de manera impuesta sobre el varón. Eso es lo que Pablo está prohibiendo en este pasaje. No está prohibiendo toda clase de enseñanza de la mujer. No sé si todo esto chocará, ¿no? Pero esto es la conclusión a la que llegan estos defensores de esta postura, ¿no? Y ahora la contextualización inversa o transferencia. Por eso está en color rosa, tal y como el cuarto principio que tenemos ahí. Vamos a ver. Hoy día hablamos de ministerio y también en el Antiguo Testamento, perdón, en el Nuevo Testamento se habla de ministerio. Tal y como hemos visto en estudios anteriores, y no vamos a incidir más en ello, ministerio significa servicio. Punto. No significa otra cosa. Ministerio en la iglesia significa servicio en la iglesia. La pregunta es, ¿el ministerio de enseñanza en la congregación está vinculado al ejercicio de autoridad? ¿Por qué el ministerio de la enseñanza sí y otros ministerios no? Esta pregunta tenemos que hacerla. Sí o sí hay que hacer esta pregunta. De nuevo, si consideramos el ministerio como un servicio, todo ministerio, incluso el de la palabra, es un servicio. ¿Quién le da autoridad
a los ministerios? ¿La acción propia del ministerio? ¿La persona? ¿O se trata de un servicio que se hace para la iglesia? Porque ni un ministerio ni un don confieren autoridad a nadie. A nadie. Lo hemos visto en 1 Corintios 14, 29. El profeta estaba sometido a examen. Es que estoy haciendo el ministerio de profeta. Muy bien, me parece perfecto. Pero eso a ti no te garantiza que tú tengas la autoridad suprema para decir lo que tengas que decir. Los demás te vamos a cuestionar. Porque, volvemos a repetir, es la autoridad de la palabra, no la del expositor o de la expositora. Lo que yo estoy haciendo aquí en esta noche es enseñar el texto bíblico con una serie de principios sometidos a vuestro examen. No es palabra autoritaria. La palabra autoritaria reside en el texto bíblico. No es lo que yo estoy diciendo aquí, la hora y pico que yo estoy hablando. Que algunas veces en las muchas palabras hay poca sabiduría, ¿no? La autoridad reside en el texto bíblico, no en lo que el expositor está diciendo. Y dice John Stott, en base a esto, una mujer puede enseñar si se dan una serie de circunstancias. Primera, que su enseñanza esté sujeta a la autoridad doctrinal de la Biblia. Segundo, que se haga en el seno de un equipo en la iglesia local. Es decir, que no se arrogue ella la autoridad por encima de todo el mundo, sino que forme parte de un equipo. Y que lo haga además en humildad y modestia. Me parece acertadísimo esto que acabo de decir esto. Pero es que lo mismo que se aplica a la mujer se debe de aplicar también al hombre. Que nuestra enseñanza esté sujeta a la autoridad de la Biblia, que se haga en el seno de un equipo en la iglesia local, que no sea el autoritas, que no sea el que manda, el pastor único, y nadie puede cuestionar lo que, o el obrero, o quien corresponda, y que además se haga en humildad y modestia. Estamos acordados que estamos con el principio de transferencia o de contextualización inversa. Ministerio actual de la predicación. La predicación la tenemos como el Santa Santorum de nuestros cultos, ¿no? ¿Sabéis que la predicación moderna, tal y como la conocemos hoy día, data del siglo XII? Siglo XII. Donde se clericalizó la predicación. Es decir, que solamente el clero podía predicar. Los laicos no estaban autorizados para predicar. Y hasta el siglo XII, las mujeres podían enseñar al hombre en las iglesias. Las abadesas, por ejemplo, se menciona que las abadesas podían enseñar a hombres dentro del ámbito de su abadía y no pasa. Y era algo normal en la época. Pero llega el siglo XII, se establecen una serie de principios por parte de la Iglesia Católica, se clericaliza la predicación y se dice, no señor, solamente los clérigos podemos predicar, los laicos no pueden predicar. Y se veta la predicación a hombres y a mujeres. Pero esto, como digo, dicen los historiadores que esto ocurre en el siglo XII. Pero hasta el siglo XII, ¿qué había pasado? Bueno, pues en el siglo I no existía el sermón ex cátedra, tal y como lo conocemos ahora. No existía ese tipo de sermón. De que había una persona hablando una hora y pico, y no existía eso. Las reuniones eran informales y cada uno y cada una aportaba algo a la edificación común. Y lo ha dicho Pablo en 1 Corintios 14. Uno tiene palabra, otro tiene cántico, otro tiene oración, otro tiene profecía, otro tiene lenguas, otro, cada uno aporta. Y el culto era más de tipo participativo y de tipo dialógico. Había un diálogo, había preguntas. La gente preguntaba y otros hablaban, ¿no? Hay casos en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos,
donde Pablo sí se extendió en la enseñanza, ¿no? En un periodo incipiente, recién nacido de la iglesia, ¿no? Porque era necesario instruir. Pero el típico culto, dicen los historiadores, era ese, donde había una participación de la congregación. Pero hoy día continuamos, a pesar de que hablamos de la reforma, pero es que la reforma imitó el clericalismo del púlpito, la clericalización de la predicación, la imitó, siguió con aquello, ¿no? No hizo reforma en eso, porque no convenía hacer reforma en eso. Y como no convenía, pues se siguió diciendo que los hombres eran los únicos que podían subirse al púlpito, a la cátedra para enseñar, ¿no? Y acordado de algunas cátedras, de algunos púlpitos que están casi a 2 metros y pico de alto sobre la congregación, ¿no? Como diciendo, lo que se diga aquí está revestido de autoridad y está sobre todos vosotros, ¿no? Y continuamos hoy día con ese inconsciente religioso colectivo de que la predicación siempre ha sido así. Hemos sacralizado y hemos catedralizado el púlpito, como pareciendo que si lo que se dice desde arriba del púlpito tiene más autoridad que lo que se diga debajo. Y esto lo llamamos como un lastre encima. Lo llevamos como un lastre desde el siglo XII. Y está metido ahí en nuestro inconsciente, y esto es un peligro. Esto es un peligro. El catedralizar quiere decir que se le da ese sentido de ex cátedra, ¿no? Acordaos de Jesús cuando habla de que algunos se sienten en la cátedra de Moisés, ¿no? Y de ahí se dicen cosas grandilocuentes que todo el mundo debe de obedecer y nadie debe de cuestionar. Y me temo mucho que hemos sacralizado el púlpito. Y lo que se diga desde el púlpito es Roma locuta. Y esto, hermano, no debe de ser así. Esto es un lastre que traemos, que tenemos que quitarnos de encima. Y las asambleas de hermanos entendieron perfectamente esto en su origen, lo entendieron perfectamente, y permitirme que me ponga demasiado vehemente, lo entendieron perfectamente y rompieron con ese inconsciente. ¿Cómo que la mujer no puede predicar? ¿Dónde viene eso en la Escritura? ¿Cómo que la mujer no puede subirse al púlpito? ¿Dónde viene eso en la Escritura? ¿Cómo que la mujer no puede profetizar? ¿Dónde viene eso en la Escritura? Y rompieron con el molde al que ellos estaban sometidos durante todo ese tiempo en la iglesia anglicana, y rompieron con aquello. Y rompieron con ese inconsciente. Y fueron valientes en ese sentido. Pero volvimos, después con el paso del tiempo, volvimos a sacralizar y volvimos a catedralizar el púlpito. Y lo que se diga a unos 60 centímetros por encima del suelo de la iglesia tiene más autoridad que lo que se diga 60 centímetros más para abajo. O lo que diga un hermano o una hermana en el tiempo de la mesa del Señor. Esto no debe de funcionar así, porque no es así, ¿no? Entonces, hermano, la cuestión es clara. Primero, ¿dónde reside la autoridad? ¿En la mujer? ¿En el hombre a la hora de exponer la escritura? ¿O en la escritura? Porque si reside en la escritura, hombre y mujer tienen acceso a leer públicamente la escritura y a interpretar públicamente la escritura. Porque ni el hombre ni la mujer tenemos hoy día la autoridad per se de emitir doctrina que nadie puede cuestionar. Y a mí me encantaría, y me encanta, ¿no? Cuando viene algún hermano, alguna hermana, y me hace ver alguna cosilla que hay que afinar. Y me encanta, porque necesito ser sometido a examen. Y cualquier persona que se sube al púlpito o que no se sube al púlpito y dice algo en la iglesia, debería de ser sometida a examen. Los moravos, por ejemplo, nuestros hermanos moravos,
lo que hacen, o al menos lo que hacían en siglos anteriores, era que por la mañana tenían el tiempo de predicación y por la tarde se juntaban a examinar lo que por la mañana se había dicho. Fijaos, para ver si lo que el predicador de turno o la predicadora de turno, lo que habían dicho era conforme a la escritura o no. Y de nuevo, Hechos capítulo 17, ¿no? Y esto es sabio, el ser evaluado y el ser juzgado. Así que esta posición habla de esto, de dónde reside la autoridad, de qué se considera ministerio, que esto es importante también. Si lo que nosotros llamamos ministerio de la palabra es el mismo que del siglo I, que como veis no lo es, y por lo tanto Pablo no está prohibiendo algo que nosotros estamos haciendo hoy día, porque no existía, y lo que Pablo está prohibiendo era el establecimiento de doctrina fundamental, y cuando digo fundamental es más bien fundacional, de la iglesia. Eso es lo que Pablo está prohibiendo. No está prohibiendo que la mujer abra la escritura y la lea y la interprete. Eso no lo prohíbe Pablo en ningún versículo de la Biblia. Y como no lo prohíbe, dicen estos defensores, como no lo prohíbe, ¿quiénes somos nosotros para prohibirlo? ¿No? Bien, quizás me he puesto demasiado mente con algunas cosas, me disculpáis, ¿vale? Pero es la postura que defienden estos hermanos, ¿no? Y no sé si habréis visto que es con la que particularmente me identifico un poquillo más, ¿no? Pero bueno, eso es cuestión personal. Como digo, esto es formativo, no es normativo, sino formativo, ¿vale?